Muchísimo, sobre todo con lo que está ocurriendo en Australia, con incendios que están desatados. Con respecto a eso, el director de la CONAF sobre los incendios forestales señala lo siguiente: lo que estamos viendo en Australia podría pasarnos a nosotros. Bueno, ¿qué está ocurriendo en Australia? Hay una gran cantidad de hectáreas completamente quemadas. Hay 5.000 animales muertos, 24 personas fallecidas, 1.200 casas absolutamente destruidas y donde autoridades están llamando a evacuar ciudades completas porque las llamas podrían básicamente devorarse todos estos sectores. Iván Torres está junto a nosotros, también está Fabiola Barrenechea, jefa del Observatorio de Desastres de la Universidad Bernardo Higgins. Iván, ¿esto realmente puede ocurrir acá también? A ver, incendios forestales sí vamos a tener, de gran magnitud también, pero hay una diferencia climática en el clima respecto a lo que ha sucedido en Australia y lo que podría suceder acá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos están afectados por lo que llama el niño indio, o técnicamente es el dipolo del índice del océano. Es una situación... Que mucho calor, muy seco. En el fondo lo que tratamos de decir es que esta área de Australia está seca. Mientras tanto, con este índice de Oceanía, el sector de África está con mucha lluvia. El hecho de estar seco está provocando obviamente altas temperaturas y por ende una sequía que se está arrastrando hace muchos años, está permitiendo entonces que la vegetación, por una parte, esté muy seca y obviamente Australia tiene incendios forestales todos los años. Temporada de incendios, o sea. Son temporadas de incendios, pero Chile. en esta oportunidad son los más intensos. Una, por este famoso niño indio, ya que está afectando con aguas cálidas en un sector, fría en otro y mucha estabilidad. Hoy hay un dato que yo lo encuentro realmente alarmante de todo lo que hemos visto. La cantidad de animales que se estima que han perdido la vida. Estamos hablando de 500 millones de animales. La última estimación era 480 millones de animales. Y sabemos, lo entendió bien, son 480 millones de animales, tal cual. Por el hábitat también, ¿no? Claro, porque Australia tiene condiciones que la hace tener mucha fauna que es endógena. Y tú ves allí los canguros, los koalas, una serie de animales que la verdad es que las imágenes que se han visto, porque ahí están arrancando de las llamas, pero la cantidad de imágenes que hay y que por horario no se pueden exhibir, que dan cuenta de la fatalidad enorme. Esto es un desastre, pero de dimensiones inimaginables, ¿no? Sí, y esos son los que pueden arrancar, porque los koalas que tienen un desplazamiento mucho más lento no se pueden movilizar, así que se ha estimado que han fallecido 8.000 de los 28.000 que existen ahí en la zona. Este es un desastre realmente grande y se ha hablado de que no ha habido un buen manejo de parte de las autoridades de lo que es el control de la emergencia, pero frente a situaciones así, y ahí Iván me puede corroborar, o sea, hay una situación climática que es muy difícil y que escapa del control de lo que pueden tener los equipos de emergencia. Pero cuando uno habla de esta, porque la verdad aquí hemos sufrido incendios forestales enormes, con devastaciones de cientos y a veces miles de hectáreas, como ocurre en la zona más extrema de Chile, pero cuando hablamos de 500 millones de animales muertos, desde el punto de vista de la fauna, hay especies que se vayan a quedar en peligro de extinción directamente por esto, hay otras tantas que van a ser irrecuperables. ¿Qué pasa con eso? O sea, obviamente hay dos factores acá. Uno, primero, las especies que están falleciendo en producto del incendio y después las que van a haber alterado su hábitat, porque se está quemando todo el hábitat donde están viviendo. Entonces, tienen que haber estudios después. Yo no sé si vamos a llegar al caso en que realmente haya una extinción de alguna especie, producto solamente de este evento, pero sí obviamente van a quedar muchos en un estado vulnerable. Claro, que quiere decir que hay una reducción importante de la cantidad de especies. Claro, hacia el futuro, ¿no? Y veía las temperaturas, fíjate que el 17 de diciembre 40,9 grados, al día siguiente en Australia 41,9 grados de temperatura. Y la pregunta que hacemos al comienzo, Iván, Fabiola, ¿se puede repetir o se puede dar una situación como esta en Chile? Mira, temperaturas como esta hemos tenido en la región del Maule, en la región de Ñuble, en los años anteriores. Una situación que se va a repetir. ¿Incendios como este? Incendios, bueno, la geografía es diferente, ¿ya? Y también por otra parte, el territorio también es muy diferente al que tiene Australia. O sea, hay que recordar eso. Tenemos vientos de menos intensidad que en Australia. El viento principal nuestro es en el borde costero. Incendios vamos a tener, lamentablemente. De acuerdo a la CONAF, fíjense en el dato, la CONAF dice que el 99,7% de los incendios son provocados por el hombre. Por el ser humano. Por el ser humano. Intencionalmente hombre o no intencionalmente, porque alguien claro, de pronto puede dejar un colilla de vidrio, ¿no es cierto? En Valparaíso, Iván, fue que estaban cortando, acuérdense, salieron unas chispas y finalmente se quemó todo. Obviamente. Ahora, hay un hecho que la gente no sé si lo ha visto, pero cuando se produce un incendio también está la posibilidad de que se formen los pirocúmulos, que son cúmulos nimbos que se forman por el calentamiento.
Y eso trae como consecuencia la formación de tormentas y pueden caer rayos, lo que ha pasado en Australia. Sí. Esto es seco. O sea, en el fondo, tú tienes, cuando se forma una nube es porque el aire asciende. El aire es caliente, se hace más liviano, asciende. Al ascender se está liberando también vapor, producto de la vegetación y del mismo sistema. Cuando el aire sube, se enfríe, se condensa y se forman nubes. Lo que pasa cuando hay erupciones volcánicas. Y eso ha sucedido en Australia. Se han formado tremendas nubes y que como desarrollo de ellas provocan tormentas eléctricas. Y esos mismos rayos que caen en sectores que están muy secos, nuevamente pueden y esas provocar nubes no incendios. contribuyen a formar, por ejemplo, eventualmente lluvias, porque veíamos hace un par de días que había llovido en Australia, en la zona del incendio, y de hecho aparecían bomberos y brigadistas festejando las lluvias. Mira, fueron lluvias muy débiles. Atenuaron, sí, gran parte. Pero todavía otra noticia que es mala. De acuerdo a información de Servicio de Meteorología de Australia, vuelve una nueva ola de calor con temperaturas sobre los 40 grados este fin de semana. Más de 50 grados en Australia. Fabiola, llevándolo a la dimensión chilena, ¿es posible que nos ocurra una catástrofe similar en nuestro territorio? Con las temperaturas que manejamos. Por eso le digo, llevándolo a nuestra dimensión. A nuestra dimensión, nosotros en el 2017 se quemaron 500.000 hectáreas, que para nuestro territorio era una superficie totalmente muy grande, hubo incendios totalmente descontrolados, por lo tanto, yo, claro, ajustándolo a la realidad nuestra, o sea, nosotros hemos vivido episodios que son catastróficos también en temas de incendios forestales, hemos tenido, todos los años hay temporadas de incendio, ya se sabe, de hecho los organismos especializados saben que entre noviembre y abril de un año y otro, hay temporada de incendios forestales, se resguardan recursos para poder trabajar eso, pero claro, o sea, las condiciones climáticas están cambiando, lo hemos hablado varias veces, la vegetación está cambiando, está todo súper seco. ¿La sequía lo empeora? La sequía lo empeora porque te pone a disposición más materia combustible. La vegetación, al estar más seca, más estresada, es mucho más fácil de prender. Y en la zona donde yo estoy medio saltón con esto, porque en la zona de Constitución, de Santa Olga, uno dice, bueno, ya se quemó todo, ¿qué va a pasar? Ahí también hay riesgo hoy día de incendio. Ahí está todo absolutamente seco. Ahí está seco y siempre tienen los renovables, que son los bosques que empiezan a florecer de nuevo, ¿cierto? Siempre hay material combustible, entonces el tema del control del incendio y de las campañas, y yo me alegro que CONAF por fin haya vuelto a dar este anuncio de Forestini que ayuda a controlar los incendios, tiene que ver con eso, porque muchas veces se habla de que, claro, que el 99,7% de los incendios los genera el ser humano, pero la intencionalidad es distinta, ¿cierto? Sí. Una cosa es que yo por descuido deje una fogata mal apagada, y otra que yo vaya y prenda intencionalmente un fuego para que se genere un incendio. Y cuando alguien tira una botella, ese vidrio con el reflejo también empieza a sirve de aumento. De hecho, en el 2017 que tú mencionas, uno de los focos de origen, nosotros nos tocó estar en terreno ahí, Santa Olga, toda esa zona, era precisamente un cable de un tendido eléctrico que no estaba bien separada la maleza del tendido. Porque tú sabes que tiene que tener una vegetación, había vegetación muy cerca. La chispita que incendia finalmente. Pero mira, hay datos además, Iván, y le aprovecho de preguntar a este otro Iván también, crecientes niveles de CO2, ¿no es cierto? Que es lo que se ha hablado. Parece que uno de los principales contaminantes o los que tienen mayores niveles de CO2 también es Australia. Se queda entonces viento, altas temperaturas, emisiones. Es muy complejo, Karen, es muy complejo. No estamos hablando tan solo que se está quemando un cierto hábitat, estamos hablando de contaminación. La gente en Sydney tuvo que niveles de contaminación 11 a 12 veces superior a la norma. Oscuro. Tenían que, obviamente, se cerraron incluso guarderías para que los niños no salieran. Vale decir, tú tienes un problema de incendio, primero que nada, destrucción de hábitat, animales, y además de contaminación. Está entregando al espacio, al aire, en fin, una cantidad de CO2 impresionante. Y eso, además, comienza a circular a través del mundo por la circulación general de la atmósfera, que en algunos puntos puede ser notable y en otros no tanto, pero de todas formas estás contaminando el planeta. ¿Sabes por qué lo menciono, Fabiola? Porque durante todos estos años he visto, Iván, además, con mucha angustia en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, mencionar y decir, por ejemplo, los meteorólogos, también en el caso tuyo, que eres especialista también en el tema, decimos, no sé, está la isoterma cero, atención con esto, pero las decisiones que se toman a nivel de autoridades, de ONEMI, depende tanto, no sé, de las zonas donde vive la mayor cantidad de gente. En el fondo ustedes hacen una alerta y te decía hace mucho tiempo diciendo, ojo con las emisiones de los automóviles, que va a pasar esto, ¿no es cierto? Bueno, poco a poco se ha ido hablando más del tema, está en el tapete, pero las decisiones, el tema de la planificación territorial. Hay temas que no se tocan. ¿Cómo cuál? Nadie ha tocado. Por ejemplo, yo siempre lo menciono, pero pasa por encima. Este hombre ha llorado por el tema. Te prometo. Durante esta época tenemos contaminación por ozono troposférico. ¿Qué es? El ozono que entregan los autos catalíticos. Cuando la temperatura es superior a los 27, 28 grados, se genera ozono troposférico que te entra a los pulmones. ¿Dónde se produce eso? A nosotros no nos han En el contado sector eso. oriente. Santiago está declarada zona saturada de ozono troposférico.
no tiene nada que ver con el que está arriba, ¿ya? Es estratosférico. Y eso obviamente pasa sin ninguna dificultad. ¿A qué voy yo? Que también deberían ponerse restricción vehicular durante el verano. Claro. Es que pasa también, yo creo, porque, entre comillas, es un poco más invisible que la contaminación, porque en invierno, y yo siempre también digo lo mismo, ahora no es que tengamos menos contaminación, lo que pasa es que, como está el tema de la capa de inversión térmica, esta tapita de la olla que siempre decimos de Santiago, en este periodo la tapa está más alta, por lo tanto, la misma contaminación tiene más espacio para dispersarse. Y en invierno, como está más baja, el espacio donde tiene libre es menor y se ve más concentrada. Y se ve, ese humo se ve. Ahí también hay contaminación. Ya, pero Fabiola, igual, porque nosotros estamos preguntando si se puede dar algo como lo que ocurre en Australia y en Chile. Por dimensiones es imposible, o sea, de partir de la... Por dimensiones nomás ya es imposible. Australia es prácticamente un continente en sí mismo. Estamos hablando de 4 millones de hectáreas quemadas, 4 millones de hectáreas quemadas, 480 millones de animales muertos. Pero acá igual hay algunas lecciones que nos sacamos nosotros. Por ejemplo, el tema de Valparaíso. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema? La gente sigue habitando en zonas que son verdaderos peligros públicos, las quebradas, los cerros, las mismas que Iván, tú lo sabes bastante bien, se utilizan muchas veces como vertederos. Es que sabes que más... Allí, y en las regiones, en la séptima, en la octava, en la novena, ¿cuánta gente convive con grandes predios forestales dedicados a la madera, sin los cortafuegos necesarios? Tampoco se aprenden y se sacan lecciones de eso. Ahí hay un punto importante, los cortafuegos. Eso es importante. O sea, pero el incendio de Valparaíso de ahora... Pero es que el incendio de Valparaíso, yo creo que más que el tema de los cortafuegos, que efectivamente se sabe que hay que despejar un área de 200 metros alrededor para que no se expanda el fuego. Las autoridades, y yo lo dije la vez anterior, las autoridades no se han hecho cargo de la culpa en permitir la instalación de esa población ahí. Es un crecimiento completamente desregulado. El año que se quemaron estas 2.900 viviendas, se entregaron subsidios para que la gente construyera en el mismo lugar y no tuvieron asesoría de nadie para ver cómo podían construir, qué tipo de vivienda hacer, organizarse entre los vecinos. O sea, hay un abandono absoluto porque se decía que eran tomas y que no se podía regularizar, pero ahora se están regularizando esos terrenos. Pero además cuando tú escuchas a la gente, por ejemplo, en esos incendios de ahora, de Valparaíso hace 2 semanas, esta es la tercera vez que se me quema la casa. Sí. Se me ha quemado 5 veces la casa. Entonces, salieron de un cerro y se fueron al otro. Lo que te quiero decir es que si se te quemó 5 veces la casa, quiere decir que evidentemente nadie opta por vivir ahí porque quiera hacerlo, es una cuestión de pobreza. No. Pero a esa necesidad evidente que tiene la gente de tener una casa, tiene que estar la voluntad y la decisión política de las autoridades de decir dónde vas a permitir tú el poblamiento. Porque la gente no elige dónde vivir. Por lo mismo te digo, o sea, nadie puede a esa persona que dice se me han quemado 5 veces la casa exigirle a esa persona que no vive en el cerro porque es la única opción que tiene. Pero la autoridad tiene la obligación de decir hasta aquí se puede vivir. Ya, pero por ejemplo, en Valparaíso me tocó estar ahí el 25, llegamos el 24 de la noche. En ese caso muchos habían cambiado de cerro, pero tenían su título de dominio. El sitio era de ellos o había sido heredado de sus padres. Pero el día del incendio, primero, no había cortafuego en la parte de adelante, cerca del Rocuán que está al frente. Se pasó el fuego hacia el otro lado. Y por ejemplo, el tema de los grifos no funcionaron. Es que no salía el agua. Y no era que la gente estaba regando para evitar, porque eso fue cosa de 3 minutos que llegó. Es que también hay todo un tema cultural, porque acá en Chile se usa que cuando hace calor se abren los grifos para que los niños pero se bañen. Pero ahí no estabas eso. Entonces, pero tú no sabes si antes lo hicieron. Antes se puede haber hecho. Porque esa es como una red de agua que pero está tomar ahí, mayor resguardo por parte de la autoridad en sectores que son más vulnerables en el doble, en el tema de la pobreza y además en el tema de estar entre medio de un absolutamente, por eso yo digo que hay un abandono a los cerros de Valparaíso. O sea, siempre se busca el culpable del que inició el fuego, pero no se busca el culpable como Estado que permitió que eso se desarrollara, porque no es que llegó una casa y después llegó otra. O sea, hay toda una población ahí que se construyó y que nunca se pudo planificar. Uno va de nuevo y un carro bomba no cabe entre las calles de nuevo. No llega. Entonces no llega, de hecho están demasiado empinados, hay casas que están construidas unas casas encima de otras, son de material ligero. Y no hay una regulación. No hay una regulación y la gente tampoco tiene por qué saberlo. Y ahí están las autoridades que son las que tienen que hablar. Fabiola, nosotros vamos a seguir tocando este tema y el tema de los ozono por catalítico en verano también sería bueno que los tocara porque no solamente afecta a Santiago, sino también a las grandes capitales regionales. Gracias, Iván, Fabiola, que tenga un muy buen día. Fabiola también, buenos días a todos para ti.